Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de encuentro con Rambam Yad HaZaká en su Mishneh Torah Sefer Nashim. Y estamos estudiando la profundidad con la cual el Rambam trató lo que llamamos Ilhot Ishut, las leyes que vinculan al marido con la mujer. En este capítulo 17, que estamos culminando hoy en unos minutos más, seguimos hablando acerca del cobro de la Ketubá y también todo lo que representaban las variables que se daban en caso de o la muerte del marido o bien el divorcio. En este caso, entonces ahora vamos a ingresar en las últimas 6 alajot de este capítulo 17 para eventualmente comprender ya el final de este circuito y comenzar, Besat Hashem, hoy las leyes con respecto a la viuda y los mesonot. El capítulo 18 nos va a hablar específicamente de todo lo relacionado con la viuda y los alimentos que debe percibir. Muy bien, entonces los invitamos ahora a compartir el capítulo 17 en la alajá número 14, a partir de la alajá número 14, donde nos dicen: Almaná shemachra karka biktubata beina leben atzma. Esto se aplica cuando una viuda vende la propiedad de su marido en forma privada para cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá. Y machra shave beshave mijara kayam. Si vendió la propiedad a su valor adecuado, perdón, la venta es vinculante y por lo tanto tiene su valor. Benishbaat, Shebuat, Almaná, Kar su Machra. Y por supuesto que tiene que hacer un juramento después de que ella ha vendido. Y todo lo que necesita es, como dice aquí, prestar juramento que se exige a las viudas después de una venta. Y eso lo estudiamos. Re'u Shemachra Leajer. Y todo esto, obviamente, es cuando la mujer vende la propiedad a otro particular, quiere decir a otra persona. Balim, Tama, Leatzma, Tama, Leatzma, lo hasta Klum, Afilu y feliz. Pero dice si lo vendió a otra persona, pero si lo toma como propio después de evaluarlo, quiere decir Shama, Leatzma. Shama es de Shuma. Shuma está hablando de una evaluación fiscal, de cuánto vale. Si lo evaluó para saber cuál era el precio de venta, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si lo toma como propio después de evaluarlo, su acto no tiene importancia. Dice lo hasta klum, afilu y jeriza. Inclusive si ella había anunciado la venta de la propiedad y no recibió ninguna oferta mejor. Quiere decir que aquí nos encontramos, obviamente, con que una venta vinculante es cuando se vendió a otra persona. En la medida que no fue así, eventualmente, entonces eso no es vínculo. Y ese es el alajá número 14. Nos enseña entonces el Rambam y nos dice en el alajá número 15: Hayetá ketubata matai. Dice, si en la situación anterior, de esta mujer, ¿no es cierto?, que decide vender la propiedad de su marido, y entonces nos dice, si la ketubá de la mujer era por 200 usudim, quiere decir que era una ketubá que se hizo por el valor total, eventualmente, de todo lo que valía anteriormente en la ketubá, entonces, eventualmente tenemos aquí algo importante que si la ketubá valía 200 monedas de plata, umajra Shave Mea Bematai o Shave Matai Bemea, dice, y ella vendió la propiedad que valía 100 sus por 200, o la propiedad que valía 200 por 100, quiere decir, o la depreció en última instancia o aumentó su valor. Nitkabla que tu bata be'en la klum. Quiere decir, ella ha recibido el valor de la ketubá y ya no se le debe absolutamente nada. Y esto es importante.
Bilbat Shetishavá Shebuat Almaná. Dice, lo único que es que debe prestar el juramento que se le exige a la viuda, para que después, porque había que jurar, estudiamos, para que después no aparezca, ¿no es cierto?, de vuelta una búsqueda de algún beneficio eventualmente adicional. Entonces, ve ahí está que tu batame a. Ahora, si la que tu de la mujer había sido por 100 monedas de plata, Umahra ve me a, bedinar be me a, dice, y ella vendió la propiedad por valor de 101 sus, la que tu tenía valor de 100 y ella la vendió por 100 y un dinar, 101. Entonces, Mihra Batel. Esa venta, como se ve anulada. Y obviamente porque supera el valor de la que tú vas. Beafilo Ambra, Ani Achzir et Adinar la Yoshim, Mihra Batel. Incluso cuando la mujer dice, yo devolveré el dinar a los herederos, que puede ser significativo o nada significativo, así todo, esa venta queda completamente anulada. Esto es importante para que ustedes vean que todo tiene que ser ecuánime, equitativo, y que todo tiene que darse desde un lugar, obviamente, de lo que es la justicia, ¿no es cierto? O sea, que en la medida de que no se puede establecer un sentido propio de la justicia en cuanto a la venta, entonces las cuestiones estas no pueden ser consideradas como. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para que eventualmente lo tengamos presente, ¿no es cierto?, permanentemente con nosotros. En la alajá número 16 dice, Haitá ketubata arbameot. ¿Qué pasa ahora si la ketubá ya excedía el valor original de los 200 sus, ni tampoco era de 100, sino que ahora era por 400? Una que tú vas, donde se pagó un dinero o se propuso un dinero bastante mucho más bajo. Dice, Umahra la blaze, bemané, belaze bemané, belaze bemané, shabe beshabe. Dice, ¿qué hizo? Ella vendió tres que valían cada una 100 por 100 sus cada una, y una que valía 101 sus por 100. Entonces, ¿qué pasa? Son 401. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, el ajarón batel, sherkulam hayam. La venta final queda anulada, pero los tres primeros son vinculantes. ¿Por qué? Porque tienen el valor mínimo, que tenía que ser de 100 cada uno. En cambio, el último tiene 101 y ya se excedió de los 400 para ser 401, y en ese caso, obviamente, ya no puede la mujer quedarse con el, eh, el, el bien, ¿no es cierto? Y la que tuvo tampoco. La halajá número 17 nos dice, Yesh la isha limkor ketubata o litena bemetá. Una mujer tiene el privilegio de vender los derechos de su ketubá o darlos de regalo. Quiere decir que ella puede vender el derecho de cobrar la ketubá a otro, ¿sí? O darlo de regalo. También lo puede dar de regalo. Y meta va a lo gereshá y abo alaz beitol. Dice, entonces, si su marido muere o se divorcia de ella, el comprador o el destinatario tiene derecho a venir y cobrar el dinero que se le daba en virtud de su ketubá. O sea, que puede el que viene a comprar o que viene a recibir el regalo. Si ella lo va a dar en regalo, lo da en regalo, ¿no es cierto? O dice, Beim, meta ahí, bejaye baala, o kodem shenishbe'a, en lo club. Ahora, si ella muere en vida de su marido o después de su muerte, pero antes de que ella preste el juramento, acuérdense que la viuda tiene que hacer un juramento frente al Betadín, requerido a las viudas, él no tiene derecho absolutamente a nada. Y vamos entonces por la anteúltima alajá de este tema, complejo, difícil, pero que nos damos cuenta que las cosas tenían que ser de acuerdo a una normativa que tendría que respetarse a rajatabla.
Nos dice el 18, el alajá 18. Hareish Mahra Mikta Ketubata. Una mujer haya vendido los derechos sobre una parte de su Ketubá, una parte, Miktat, o Mishkena Miktata, o que los puso como garantía, ¿sí? Los puso como una prenda, el abón para una deuda que ella se había, un préstamo que ella se ha endeudado. O Natana le Ajer Miktata, dice, o ella que hizo, o lo haya dado como regalo, alternativa que estudiamos más arriba. Entonces, dice, Mojeret, mi carca Baala, ¿qué tiene que hacer? Puede vender la propiedad de su marido. Betikve Shear, ben bebedit mumjim, ben bebeshoshan emanim. Y cobrar el resto del dinero que se le debe en virtud de la que tú vas ante un tribunal de 3 jueces expertos, que son los mumjim, o, si no hay 3 expertos, por medio de 3 hombres que sean neimanim, que sean de confianza. ¿Sí? Pero la que tú vas la debe pagar es el esposo. Entonces, ¿quién pagaría ahí? La familia del difunto. Claro, una vez que el marido muere, entonces los herederos, que van a ser los hijos, si es que tiene hijos, y si no tiene hijos, los hermanos van a establecer la justicia, obviamente, y tienen que pagarle a la viuda el dinero de la que tú vas. Claro, esas son las primeras alajot que hemos estudiado en su momento, pero está muy bien la pregunta. Entonces, por supuesto que todo esto se tiene que hacer después. Por eso la mujer, aparte de cobrarla, que tú vas, tiene que hacer un juramento. El juramento, pues, para que no vuelva a cobrarla, eventualmente. Entonces, ya con ese juramento queda eximida de volver de ella de vuelta algo relativo a la que tú vas. Mujeres dictubata afilu bepeamim rabot. Una mujer puede vender partes de la propiedad de su marido muchas veces. Ben bebeidin, ben bishloshan emanim, beyodeim shumat karta. Y estas ventas pueden realizarse en un tribunal de 3 jueces peritos, expertos, o por medio de 3 hombres de confianza y con conocimientos de tasación de bienes. Shumat Karta. Y esto es muy interesante. Quiere decir, ella puede vender varias veces. ¿Para qué tiene que vender varias veces? Para poder cobrar el valor total de la efectúa. A veces no se cumplía con todo el valor de la efectúa y por eso lo vendía varias. Bueno, la última alajá de este capítulo 17 nos dice a mujeres ketubata. La mujer vende los derechos sobre su ketubá. Venle a Jerim, venle bala, ya sea a otra persona o a su marido. Quiere decir, hace un acuerdo. La mujer no quiere ejecutar la ketubá el día de mañana, pero ella vende el valor de su ketubá, quiere quedarse con el efectivo. Puede hacerlo. Lo ibda she'ar tenayei ketubá. No pierde los demás privilegios de la ketubá. ¿Qué significa? Esos privilegios que estudiamos en el capítulo 12, la alajá número 2, eventualmente, donde les recuerdo, simplemente para que lo tengan más presente, el capítulo 12 decía lo siguiente: ¿cuáles son esos beneficios adicionales? Dice el capítulo 12, dijimos, de Masar 2. Nos dice la alajá, eh, que שנושא אדם אישה, בין בתולה בין בעולה, בין גדולה בין קטנה, אחת בת ישראל ואחת הגיורת או משופרת, יתחייב לה ב10 דברים, ויזכה ב4 דברים. ב10 שלושה מהם מן התורה, ואלו הם שאירה כסותה ויונתה, שאירה אלו מזונותיה, כסותה כמשמעו, עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ. De Ashibami de Sofía. Entonces, acá lo que estudiábamos era las 10 cosas que la mujer se hace acreedora en el momento del casamiento. 3, eventualmente, dice, los 10 son 3 de la Torá, que son su alimento, su vestimenta y las relaciones conyugales. Y 7 que tenía por mandatos de los Jajamim. Y todas son condiciones del Betadín. Una de ellas es Ikara Ketubá, quiere decir
la ketubá en su versión principal, las 200 monedas, en caso de primeras nupcias, de Ashear, Eman y Kraim, Tenayei, ketubá. Y los restantes eran los que son las condiciones de la ketubá. ¿Y cuáles son las condiciones de la ketubá? Las condiciones de la ketubá, les recuerdo, era ocuparse de su curación en caso de que ella enferme, liberarla en caso de que sea tomada prisionera, enterrarla en caso de que la mujer muriese, estar, se alimente de los bienes del marido y habrá de poder vivir en la casa de su marido cuando ese marido haya muerto, y ya es en todo el tiempo que sea viuda, puede casarse después con otra persona. Bediot benotea mimenu, mezonot minestav, achar motó, al sheitarzu. Y si el hombre tenía hijas, las hijas de ese hombre también tienen que alimentarse de los bienes de su padre hasta después de su muerte, hasta que se comprometan. Pediot Banea Azdejarim, y también los hijos varones que nacieron de él hereden también la ketubá de la madre, más de la parte que la herencia con sus hermanos. Esto quería decir que aparte de la herencia paterna que se dividía por partes iguales entre los hijos, los herederos, los hijos de la mujer, heredan también parte de la ketubá de ellos. Así que tenemos obviamente bastantes cosas aquí. Cuando una mujer vende los derechos de la ketubá, ya sea a otra persona o a su marido, no pierde los demás privilegios de la ketubá. Y aquí está el llamado, ¿sí? Que tienen que ver, es decir, sus derechos a manutención, atención médica y similar. Como tal, si ella tiene un hijo, dice, Beimayala Ben Zahar, y ella muere antes que su marido, él hereda el valor de la ketubá. El hijo de ella hereda el valor de la ketubá. La pregunta de Yohanan. Ahora viene aquí a aclararse. Fue vendida de la propiedad de su padre. Aunque fue vendida de la propiedad de su padre. Quiere decir, a pesar de que la propiedad era del marido de ella, no del padre, tienen que sea viv y atera al genpo que ahí. Entonces, además de su padre, como se explicará después más adelante, seguramente, lo vamos a ver en la capítulo 19. Si por el contrario, una mujer renuncia a su tetuá en favor de su marido, pierde todos los privilegios asociados con su tetuá. Y su marido no está obligado a proporcionarle ni siquiera sus subsidios. O sea que no tiene que pagarle ni siquiera los mesonot, porque los mesonot son un derecho adquirido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí que es un tema bastante complejo. Dice aquí, Humogelet que tu batá de lo de la renuncia en la que tú vas en favor del marido de la mujer no necesita ser afirmada mediante un acto contractual ni ser observada por testigos. Alcanza que estos sean entre él y ella. Que she'ar mojalim, she'inam sejim edim velo kinyan, como los demás casos de las personas que renuncian, que no necesitan ni testigos ni kinyan, esta ceremonia de adquisición de un compromiso que estudiamos últimamente. El abitbarim bilbat, solamente con qué? Solo a través de las propias palabras. La confiscación es vinculante, dice, Beush yud barim sheredat somejet alehem, siempre y cuando la declaración que se haga en serio, o sea, Las de una, de una plantas manera, regulares de una manera también. que sea culpable, Pues que cuatro, sea 4 confiable. millones a Vamos a, 8 millones. Eso es eh, unas plantas más. vamos a pedir cerrar los micrófonos si es posible. No lo tomen a mal. Ahí está, lo cerré yo. Gracias. Entonces, aquí tenemos entonces que la declaración tiene que ser confiable, eventualmente. Shadat somejet aleem, beluyu dibres chok behitul, que no se haga esto de manera que en forma de broma o como una broma retóricamente. O sea que todo lo que, si bien no se necesita hacer de todo esto un acto totalmente legal, tiene que ser lo suficientemente confiable eventualmente como para que no aparezca algo que parecería que podía ser completamente no serio, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la mejilá, que la renuncia de la mujer a esa que tú vas, no se hizo en forma burlesca o con
diciendo cosas sorprendentes que no pueden ocurrir, sino mamás, como estudiamos hoy en el Mishlei, Shikul Adat. Shikul Adat quiere decir que tenemos eventualmente que estar equilibrados, tenemos que decidir eventualmente una realidad que sea acorde a las familias, a la mujer, por supuesto, y a sus. Bien, muy bien. Entonces, el capítulo 18, que es el que nos va a seguir ahora, Perek Shmonazar, es Dinei Almaná Umezonotea. A ver si podemos cerrar los micrófonos. ¿Quién tiene abierto, Jacob? Ok, lo cerré yo de vuelta, perdón. Disculpa, pero como hay un poco de ruido, entonces no podemos. Muy bien, aquí tenemos entonces 28 alajot cerca de Dinei Ha'almaná Umezonotea. Todas las leyes que hablan sobre la viuda y todo lo que son sus alimentos. Quiero que entiendan que si bien todo esto parece muy, denso, esto quiero que sepan que esto forma el, 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 la- el acuerdo de lo que es la Haftuká, eventualmente, lo que hoy por hoy no hay duda con respecto a los derechos de la viuda, los derechos de la mujer que necesita ser alcanzada por una situación realmente familiar importante. Entonces, no piensen que todo esto es una cuestión menor, sino que por eso se habla de cada aspecto y aspecto en todo. Nos dice, Almaná, Mizonet, Minexei Yoshim, Kolzman Almenotam, Hachititol Ketubata. Una viuda tiene derecho a recibir manutención del patrimonio heredado por los herederos de su marido, que no siempre son los hijos, mientras permanezca viuda, a menos que cobre el dinero que se le debe en virtud de su futuro. ¿De acuerdo? Estamos bien en este caso, y ahí tenemos un llamado que dice que Rashi en Gitín afirma que mientras la viuda no considere volver a casarse, está mostrando honor a su difunto esposo y por lo tanto nuestros sabios ordenaron que ella reciba su subsistencia de su patrimonio. Sin embargo, al exigir el pago del dinero que se le debe en virtud de su ketubá, indica que desea volver a casar. A partir de ese momento, el patrimonio de su difunto marido ya no está obligado a sustentarla. La opción de continuar recibiendo su subsistencia o exigir el pago del dinero que se le debe en virtud de esta ketubá es suya. Los herederos no pueden obligarla a recibir el dinero que se le debe en virtud de su ketubá y dejar de darle apoyo. Eso es muy importante para que ustedes puedan comprender de que estamos aquí frente a cosas de curso súper legal, perdón por la expresión, pero que en última instancia nos hablan del derecho adquirido y de la defensa de la vida. Sin embargo, dice aquí, Umishe titva ketubata bebeitin en la. Desde el momento que exige ante el tribunal el pago de su ketubá, ya no tiene derecho a recibir subsistencia. ¿Lo ven ustedes aquí? Entonces, cuando ya eventualmente ya pide cobrar la ketubá, no tiene derecho a su subsistencia. El Beit Shemuel explica que si la mujer pide el pago del dinero que se le debe en virtud de su ketubá y los herederos se niegan a pagarle o no pueden hacerlo, ella todavía tiene derecho a recibir manutención. Siempre y cuando, obviamente, no tengan cómo pagarle, hay que seguir manteniéndola. Nos dice Rambam, Vejen imajra que tu batácula. De manera similar, si ella vendió los derechos de toda su ketubá, o hasta que tu batá apotique leajer, o los dio como una garantía para un préstamo. La palabra apotique, ¿le suena la palabra apotique? Una hipoteca, ¿sí? O sea, es un bien determinado para poder cobrar una deuda. Esa es la hipoteca. Hizo de la ketubá una hipoteca. Interesante, ¿verdad? Para otro. Se huye tomarlo. Y en este caso, ¿qué es la hipoteca? Una hipotiqui.
para otra persona, le dijo así: Po tikne kobja, cobra tu deuda desde aquí. Ben sheasat devarim elu bebetin, ben shelo bebetin mumkim. Ya sea que todo esto, dice, ella no tiene derecho para recibir su subsistencia de los herederos, porque se aplica ya sea que estos intercambios se hayan realizado ante un tribunal de jueces expertos o fuera del tribunal, ya sea se hayan realizado en vida del marido o después de su muerte. Bien, o sea que tenemos aquí bastantes situaciones, ¿cierto?, que pueden cambiar la ley. Entonces, en este caso, dice Aval, pero si ella vendió los derechos de solo una parte de su ketubá, solo una parte de su ketubá, eh, y es la mesonot, ella puede cobrar, tiene derecho a recibir su subsistencia. Bien, o sea que es importante que veamos el, sabemos que el micrófono se sigue abriendo, es problema, no lo puedo. Jacobo, te vamos a pedir, ahí está, que cierres el micrófono porque nos interrumpe cada rato. Gracias. Entonces, nos dice, sin embargo, si ella vendió los derechos de solo una parte de su ketubá, todavía tiene derecho a seguir cobrando subsistencia. En este caso, sin embargo, los herederos tienen derecho a pagarle el resto del dinero que se le debe en virtud de su ketubá y así impedirle que continúe cobrando su subsistencia del patrimonio. Subsistencias son mesonot, ¿sí? Si no se concediera esta disposición, cada viuda cobraría todo el dinero que se le debe en virtud de su ketubá, excepto la perutá final. Quiere decir, y continuaría recibiendo apoyo dice Rabenu ayer, citado por el Shulchan Aruch, o sea que la mujer seguiría cobrando ese dinero. Entonces dice, y ella me dice, "Ukeshetitarez almaná y bramesonotea". Cuando pierde definitivamente, cuando la viuda se consagra a un nuevo marido, se compromete, pierde sus derechos a recibir la subsistencia de los bienes de su difunto marido. Bien, así que aquí tenemos un avance muy interesante. La segunda alajá, el Rambam explica algo sumamente interesante. Dice que así como una mujer recibe su sustento de la herencia de su marido después de la muerte del marido, no solamente cobra la subsistencia de la comida, también se le concede un guardarropa, atención, kesut, uklei tashmish, utensilios domésticos, mador. Mador es un lugar donde vivir. El derecho a continuar viviendo en la vivienda en la que vivió durante la vida de su marido. ¿Bien? יושבת במדור שהייתה בו בחליבה, ומשתמשת בחלים וקצתות שהשתמשה בהם בחליבה. Podrá seguir haciendo uso de las almohadas, las colchas, las criadas y las sirvientas de las que se sirvió durante la vida de su marido. O sea que todo continúa igual a como era la vida de su marido. ¿Sí? Ahora bien, hay algo llamado muy interesante que dice aquí, sin embargo, la vivienda pasa a ser propiedad de los herederos, que también tienen derecho a vivir en ella. Sin embargo, a la viuda se le concede un lugar digno en el lugar. No se lo puede echar. Ese es el tema. Bien, para que sepan ustedes todo esto. Ahora, si dice la vivienda se cae, dice Nafal Amador. Nafal Amador quiere decir que se destruyó, ¿no? Eventualmente se derrumbó. Entonces dice Ena Yoshim Hayabim. Los herederos no están obligados a reconstruirla. Quiere decir, tampoco están obligados a darle una habitación si la reconstruyen ellos mismos. En cambio, pueden alquilarle una vivienda diferente, como se indica en la siguiente alajá. O sea, no se la puede dejar en la calle, pero no necesariamente tienen que organizarle todo. Incluso, dice, Be'im Amra, si la viuda pidió, Ani Juli, Vani Ebnenu Meshadi,
permítanme reconstruirla por mi cuenta, lo voy a construir yo con mi dinero. Ebnenu Michelir dice, en Shomimla, dice, no se le escucha, no se le concede esta opción. ¿Por qué no se le escucha? Inclusive si ella quiere construirlo por sí misma, él las de Juyot Klal como mató, porque no tiene ningún derecho sobre ese lugar de vivienda. Eso no le pertenecía, era de su marido originalmente, no era un bien en común, que ustedes entienden, ¿no es cierto? Entonces, no se le concede. Entonces dice, Vejen lo tejazek bitko velotaja oto. Dice, tampoco no puede reparar el lugar, no lo puede mandar a sellar, a pintar las paredes. Dice, Ela teshev bo kema shehu otetse. Ella debe continuar habitando en él las condiciones en que estaba cuando penetró su marido, o eventualmente, si quiere, deberá irse y buscar otras comodidades. Entonces, Beyorshim, Shemachru, Medor Almaná, lo asuklum. Dice, y si los herederos venden la vivienda en la que vive la viuda, su escritura no tiene importancia. Quiere decir, por más que la vendan, no es una acción legal y por lo tanto no pueden vender. Eso también es muy importante para saber los derechos adquiridos de la mujer. La alhaja número 3 nos dice, Nafal Abayit, o Shelo allá, de Baal Abayit en la Mesahar, si la vivienda en la que vivía se cayó, se derrumbó, o Shelo allá de Baal Abayit en la Mesahar, o su marido había estado alquilando esa vivienda, entonces, ¿qué pasa? No tenim la mador le fique boda. Entonces, los herederos deben proporcionarle una vivienda adecuada a su posición social. Le fique boda. ¿Vieron qué interesante, no? Vejen mesonotea o que está que fique boda. De manera similar, su subsistencia, la comida, alimentos y el vestuario que se le proporciona se le consideran de acuerdo con su posición social, con su cabot. Y para mí esto es muy importante. Veima ya que boda va al gadol. Y si la posición social de su marido era más grande todavía que el de ella, entonces, no tenibla le do. Se le debe conceder lo anterior de acuerdo a la posición social de quien, de su marido. Dipneche ola y mo beina yoredet. Porque la posición social de la mujer asciende según la posición social de su marido, pero no desciende según la de él. Siempre es para arriba. Ella siempre está en un punto más arriba. Afiru le mitad. Y esto también se aplica después del muerte. Creo que es muy interesante todo esto, eventualmente. Y aquí estamos hablando de los derechos y las obligaciones de la viuda y de los yorshim, de los herederos, ¿cierto? Es tan importante que realmente vale la pena pasar por cada instancia. La alajá número 4 nos dice Birkat Abayit Merubah. La viuda recibe su subsistencia como miembro de la familia en general. ¿Qué significa Birkat Abayit Merubah? Dice que los gastos de mazón, de alimentos, eh, es pequeña en forma relativa con la cantidad de personas que hay en la casa. Por eso dice aquí, Birkat Abayit Merubah. La viuda recibe su subsistencia como miembro de la familia en general, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de este último término? Keitzad, Birkat Abayit. Hamisha she'aya mezonot kol echad mehem kav sheyochal levado. 5 personas que necesitarían cada una un kav de comida, ¿sí? Un kav quiere decir una medida de volumen, ¿sí? Un kav de comida, eh, si estuvieran viviendo solo en la misma casa. Pero ahora, Imayu Hamishtam Bebait Echad Beochlim Be'eruv, pero si están los 5 juntos y comen juntos en esa casa, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ahora Mesapek Laem Arba Kavim. Entonces, dice, tienen que 4 kavim les bastarán. O sea, se come un kav por persona y son 5, quiere decir con rov, quiere decir con 4 kavim.
¿no es cierto? Con 4 cantidades de X de comida va a alcanzar, se va a repartir entre los 5. Adin le llegar sorge a. Y lo mismo se aplica con respecto a otros suministros domésticos necesarios. Entonces dice, Almanache Ambra, si la viuda viene y dice, Eineni zaza mi beit abi, iskuli mesonot utrunu lisham. Ella dice, yo no me voy a ir de la casa de mi padre, no quiere vivir en la casa de su ex marido, porque se derrumbó o no está en condiciones de ser habitable, que no es la mamá de los hijos. Sí, correcto. Entonces, no saldré de la casa de mi padre. Entonces ella dice, ok, determinen la cantidad de alimentos que merezco para mi existencia y me lo dan allí, me lo dan en la casa de mi padre. Entonces los herederos, los Yershim, también pueden ser los hijos de él. ¿Eh? O sea que aquí se produce una diferencia muy sustantiva entre lo que le corresponde a unos y a otros. ¿Sí? Pero es interesante. Pero vamos a ver qué es lo que le dice. Si los herederos tienen derecho a decir, entonces ellos le pueden decir, "Im at etzlenu yesh lach mezonot, ve'im lav, enan notnim lach, era decir del Tatamay. Si deseas vivir con nosotros, recibirás la vida completa de la manutención. Si no, te daremos solo tu parte como miembro de la familia." Bueno, quiere decir que aquí se producía una diferencia, ¿no es cierto? Ella quería, obviamente, recibirlo en la casa paterna de ella, y los herederos, que probablemente, yo creo, es un tanto compleja la respuesta, y por lo tanto imagino que deben ser los hijos de él, pero no los hijos de ella con él. Eso me parece. Entonces, si estás con nosotros vas a comer, y si no, nosotros te damos, si no, de acuerdo a Birkat Habayit. Birkat Habayit significa la cantidad de comida que podemos compartir en una casa. De 5 personas, un cab por cada persona, si son 4, quiere decir que 4 cabim alcanza para 5 personas. Entonces dice, Veim Aitato Enes, Mipnei She'i Yelda, Ve'em Yeladim. Si se explica que no desea vivir con ellos porque ella es joven y ellos son jóvenes, y porque la situación entonces sería inmodesta, entonces se acepta su reclamo, porque si la mujer es una viuda joven y los herederos son muchachos jóvenes, por lo tanto, Yohanan no son los hijos de ella, y entonces es no modesto vivir bajo un mismo techo, porque puede haber alguna sospecha de que haya alguna suerte de unión en este lugar. Entonces dice, Notinim la mezonot amaspikim la levada beibebe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los herederos están obligados aquí a proporcionarle apoyo suficiente, ya que vive sola, mientras vive en la casa de su padre. Umotar mezonota almaná, umotar aksut le yorshim. Y todo el dinero restante de los fondos concedidos para el sustento de una viuda o del guardarropa pertenece a quién? A los herederos. Entonces aquí el Rabbi Abraham Ben David, el Rabban, es uno de los críticos, ¿saben? Difiere del Rambam y sostiene que estos fondos se otorgan a la viuda, pero Shulchan Aruch, Marán, sigue la decisión, por supuesto, del Rambam. Nos vamos entonces a la halajá número 5. Es muy dinámico todo esto, pero son situaciones que se producen, no hay ninguna duda. Almanache falta. Ahora tenemos una viuda que enferma. Acuérdense que uno de los beneficios que tenía por parte del marido era precisamente el curarla, o sea, ocuparse de que tenga Kupat Holim, eventualmente en nuestros días. Entonces dice, Im tzricha lirfuah she'en la kitzvah, si requiere un tratamiento médico de carácter indefinido, no se sabe cuánto tiempo va a llevar, entonces, harei zokim zonot beyorshim hayabim ba. Es como darle de comer, apoyo a la subsistencia, por lo tanto, los herederos le deben proporcionar ese tratamiento médico y no importa cuánto tenga que prolongarse ese tratamiento médico.
Sin embargo, los herederos pueden fijar un precio con el médico por el tratamiento de la viuda y entonces ella se hace responsable de la carga. Así dice la Gemara y así dice el Shulchan Aruch. Bien, más adelante. Bien, ahora. Beima ya refuaje. Esta kitva necesita un tratamiento médico de Nomás naturaleza aquí adelantito está. limitada. Sí. No puedo abrirlo Ni que ahora. fuera- ni- Y le dicen el precio a uno para que mire, mire todo el descuento que le di. No. Eh, ¿Dónde estamos? Bueno, a ver, ¿estamos bien? Ah, entonces fue solamente, bueno, perdón. Entonces dice, sin embargo, si el tratamiento es de naturaleza limitada, entonces haréis dado mi trapemictubata. Entonces se le debe pagar el tratamiento en virtud de la Ketubá. Ya, nos dice el Rambam, Nishbat, si es tomada cautiva, ¿no? Miren qué temas, ¿no? Que se hablaba en la antigüedad y parecerían ser cosas del medioevo, nada más. Bueno, no, pasa también en estos tiempos. Nishbat, Ena Yorshim, Hayabim, Disfrutar. Los herederos no están obligados a redimirla como lo era el marido, de afilo Aitá Yevamá, incluso si ella es una Yevamá. Yevamá quiere decir que no había tenido herederos con su marido, el marido murió y ahora es necesario que se case con algún pariente cercano, un hermano de su marido, con tal de engendrar un hijo y darle perpetuidad, memoria al difunto. Esa es la Yevamá. Es una mitzvah que el hermano del difunto esposo se case con él. Mafilu Nishbat Mejayeva Ala. De hecho, incluso cuando ella fue tomada cautiva durante la vida de su esposo, Umet Be'ibe Shivia, y el marido murió, y eventualmente él estaba obligado a redimirla, pero él muere mientras ella está en el cautiverio. Entonces dice, En Hayabim Lifdotam Binehasab. Dice, no se le debería redimir a ella de su patrimonio, es decir, no sacarla del cautiverio con plata del patrimonio. Entonces dice, Ela Nifdet Michelatzma, debe ser redimida de sus fondos privados, o Titol Ketubata Betifdetas, o debe cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá y redimirse así mismo. La halajá número 6. Meta a almaná, cuando una viuda muere, y Orshei Abal Hayabim Bikurata. Los herederos de su marido difunto, que ya había muerto, son responsables también de que la entierran. ¿Sí? Beim Nishbe'a, Shebuat almaná, Beajar Kajmeta, dice, si ella ya había prestado el juramento requerido en la viuda antes de cobrar el dinero que se le debía en virtud de la Ketubá, sus herederos, dice, Shebuat Armaná, Beajar Kajmeta, Yorshia, Yorshia, Ketubata, sus herederos se le darán la Ketubá, Be'en Hayabim, Bikurata, y están obligados a enterrarla a ella, a Baló, Yorshia, Baal, pero no los herederos del marido, quiere decir los herederos de la mujer. Vamos a suponer que ella tenía aparte hijos. Entonces, nos dice Rambam, Maase Yede Almaná la Yorshia. Los herederos del difunto marido tienen derecho a los ingresos de trabajo de la viuda. Si ella era costurera o trabajaba en lo que fuera, en repostería y lo que fuera, los derechos tienen derechos de ese dinero. Entonces, Maseye de Almaná, la Yorshia. De Yoresh llamar la Almaná. Dice, y si hay un heredero que le dice a la viuda, Telima Yadaich Bimzonotaich, toma los ingresos que generes a cambio de recibir tu subsistencia, Ein Shomimlo. No puede ser, las palabras no tienen fundamento porque los herederos tienen la obligación de pagar la manutención. Sin embargo, si desea tal arreglo, se le concede esta prerrogativa. Quiere decir, si la mujer quiere hacer eso, lo acepta, entonces le Shomimla y entonces es posible que definitivamente la mujer se mantenga a partir de de sus propios ingresos. Bien, bueno, esperemos que podamos avanzar. Hoy llegamos hasta el alajá número 6. Tenemos todavía unas 23 alajot en el camino para ver todas las posibilidades que se acercan
a nuestro camino. Agradecerles una vez más vuestra presencia. Gracias por acompañarnos. Que tengamos Laila Tov aquí en Eretz HaKodesh y que tengamos una noche tranquila, silenciosa en la medida de lo posible y que tengamos besos. Muchas gracias por acompañarnos. Laila Tov.